Buenos días a todas y todos. Este es un comunicado y una acción organizada por varias organizaciones de derechos humanos y de víctimas, entre esas la Mesa de Litigio Estratégico, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Mesa de Justicia Transicional. Voy a dar lectura al comunicado, además del apoyo de los representantes Ángela María Robledo y Alirio Uribe. Las víctimas principales afectadas con el resultado de los comicios del pasado 2 de octubre. Organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos solicitaron a la CIDH una audiencia temática para exponer sus preocupaciones respecto al desconocimiento de los estándares internacionales de justicia que se evidencian en las propuestas de los promotores del no. Bogotá, 26 de octubre de 2016. El pasado 2 de octubre, con un alto índice de abstención y por una estrecha minoría, los colombianos votantes del plebiscito refrendatario rechazaron el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito el 26 de septiembre entre el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el comandante de la guerrilla de las FARC-EP, Rodrigo Londoño. Uno de los aspectos que mayor sensibilidad generó en la opinión pública fue el acuerdo sobre el punto 5, víctimas, que desarrolló un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Los resultados negativos del plebiscito dan cuenta de que en la sociedad y en la opinión pública no se reconoció adecuadamente la importancia de lo pactado para que las víctimas tuvieran la posibilidad de ver realizados sus derechos, con lo cual al final el resultado de los comicios del pasado 2 de octubre afectó justamente a las víctimas, a quienes se negó la posibilidad de activar los mecanismos que establece el acuerdo. Este resultado se debió en parte a que los mensajes hacia el electorado estuvieron centrados en la imagen desfavorable de la guerrilla, invisibilizando la existencia de crímenes cometidos por agentes estatales. Al respecto, el informe Basta Ya del Centro de Memoria Histórica demuestra que la violencia estaba alimentada mayormente por la responsabilidad colectiva de la fuerza pública individual de varios de sus agentes. Delitos como la desaparición forzada, con 45.944 víctimas directas, son atribuidos a grupos paramilitares y agentes de la fuerza pública en el 84% de los casos. Las ejecuciones extrajudiciales, que entre 2002 y 2010 dejaron 4.475 víctimas, son todas ellas responsabilidad de agentes estatales. Asimismo, ocurre con los asesinatos selectivos, en los que paramilitares y fuerza pública son responsables del 69% de los casos, o las 1.982 masacres, cuya responsabilidad en el 56% de casos es atribuida a grupos paramilitares en asocios con la fuerza pública, autoridades civiles y civiles financiadores del conflicto, mientras el 27% de los casos son atribuidos a autores desconocidos y el 17% a las guerrillas. Teniendo en cuenta las cifras oficiales, no fueron los miembros de las FARC-EP los únicos responsables de crímenes graves en el contexto del conflicto armado. A pesar de ello, los promotores del no han reactivado la propuesta de un alivio judicial a integrantes de la fuerza pública, alivio que puede significar mayor impunidad y afectación a los derechos de las víctimas de crímenes cometidos por agentes estatales. Esta propuesta no sería aceptable tampoco para la comunidad internacional. Organismos internacionales revisan periódicamente la situación colombiana. Por ejemplo, en la actualidad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos examina por lo menos 50 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2003 y 2008, mientras que la Corte Penal Internacional continúa con su examen preliminar, del que también hacen parte, entre otros, estos crímenes. Por considerar que un alivio judicial no garantiza la rendición de cuentas de los responsables de la criminalidad estatal y de los financiadores del paramilitarismo, al no adecuarse a los estándares internacionales, ni ser satisfactorio para las víctimas, quienes suscribimos este comunicado hemos solicitado formalmente a la CIDH la realización de una audiencia temática sobre los estándares de justicia que los Estados parte en la Convención Americana de Derechos Humanos deben garantizar, aún en escenarios de justicia transicional. Es una obligación de la Mesa de La Habana reconocer y avanzar sobre lo acordado en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El punto 5 de los acuerdos pondera de la mejor manera los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, con el objetivo de alcanzar una paz estable y duradera. Esperamos que las modificaciones del acuerdo, que no pueden ser estructurales, respeten la centralidad y los derechos de las víctimas. Estaremos atentos a que las voces de quienes han padecido la guerra y la violencia sean escuchadas. Finalmente, saludamos el inicio de la mesa de conversaciones entre el gobierno y la guerrilla del ELN. Esperamos que este proceso acoja los principios rectores definidos en el punto 5 de los acuerdos de La Habana, tomando en cuenta que la arquitectura de la justicia especial para la paz
y el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición son base fundamental para que los derechos de las víctimas sean reconocidos. A continuación, las organizaciones defensores y defensoras firmantes, no lo voy a leer, ustedes lo pueden encontrar en el comunicado. Nosotros quisiéramos hacer unas observaciones puntuales sobre cómo se ven afectados los derechos a la verdad, la justicia y la búsqueda de personas desaparecidas. Yo quisiera comenzar diciendo que la verdad, el derecho a la verdad se ve afectado por las siguientes razones. Primero, porque consideramos que el sistema integral favorecía el conocimiento de la verdad a través de las medidas que se habían establecido y que existían mecanismos ya, digamos, allí diseñados para incentivar que las personas involucradas en graves crímenes contaran la verdad. En segundo lugar, hay que visibilizar que las víctimas en su mayoría privilegian conocer la verdad. Ayer en un foro planteábamos que las víctimas, muchas de nosotras no estamos buscando la cárcel como mecanismo de justicia, sino poder conocer la verdad, y esto sobre todo en un país en donde ha sido permanente la impunidad. Tercero, consideramos que medidas que buscan proteger a los agentes estatales y también a empresarios y políticos no favorece el derecho a la verdad de las víctimas y reitera un pacto de silencio e impunidad que no le conviene a Colombia. Cuarto, con esto son afectadas las víctimas, en particular queremos señalar que es una afectación a las víctimas de crímenes de Estado, pero también que se afecta a la sociedad en su conjunto, pues lo que demuestra el 2 de octubre es que es urgente que la sociedad colombiana conozca qué fue lo que ocurrió en el marco del conflicto armado interno. Y por último, señalar que sin verdad o con una verdad parcializada se dificulta la construcción de una paz estable y duradera. En relación con el punto 5 de víctimas y específicamente con el punto sobre jurisdicción especial para la paz, es importante señalar varios aspectos. Uno, que un principio orientador que establecía el punto 5 de acuerdo de víctimas era la centralidad de las víctimas, es decir, que se reconozcan a las víctimas como ciudadanos con derechos. 2, el reconocimiento de la verdad. 3, el reconocimiento de responsabilidad por parte de todos los que directa e indirectamente participaron en el conflicto armado, pero también en prácticas de violencia sociopolítica que vincularon la responsabilidad de agentes del Estado junto con grupos paramilitares y junto con empresarios y particulares que financiaron esas prácticas de persecución contra el movimiento social, contra el movimiento popular, contra el movimiento sindical, contra el movimiento de derechos humanos. Prácticas que se cometieron en el marco de una violencia sociopolítica y que el conflicto armado sirvió como excusa para estas prácticas de persecución y de exterminio de gran parte del movimiento social colombiano. Es decir, que nosotros sí consideramos que este sistema integral de verdad, justicia y reparación integral permitía avanzar en la superación de la impunidad en que han estado crímenes de Estado en Colombia. Aquí las responsabilidades no son solamente de miembros de la guerrilla, sino que aquí también tiene que responder el Estado, sus agentes, los grupos paramilitares y los particulares que apoyaron esas prácticas de exterminio. Lo que pretende la campaña del no es precisamente sustraer de la justicia a agentes del Estado. Las campañas del no están dirigidas a desconocer los derechos de las víctimas y particularmente los derechos de las víctimas de crímenes de Estado que se encuentran en una absoluta impunidad. La justicia ordinaria no ha avanzado en relación con establecer responsabilidades de estos crímenes de Estado. Eso es una realidad. Más del 98% de los crímenes de Estado se encuentran en la impunidad. La Ley de Justicia y Paz que tanto pregona el congresista Álvaro Uribe Vélez, realmente después de 10 años de aplicación apenas tiene 40 sentencias. Y las más de 15.000 copias que se han compulsado y que vinculan la responsabilidad de políticos, de militares, de empresarios en todo lo que fue el accionar de estructuras paramilitares no arrojan resultados de investigación y sanción contra estos responsables. Por eso nosotros sí creemos que este sistema lograba avanzar en estos aspectos en relación con responsabilidades de agentes del Estado y paramilitares. ¿Qué pretende el no? El no pretende en relación con víctimas de crímenes de Estado y particularmente con agentes del Estado, 1, que se reduzcan las penas para agentes del Estado. 2, que se otorgue la más temprana libertad condicionada que se permita. 3, que se revisen las sentencias proferidas contra agentes del Estado y que estas sentencias busquen rescatar el honor de las fuerzas militares. 4,
que se conserve esa facultad de que sigan recluidos en instalaciones militares o policiales. Pero adicional a esto, porque allí en las propuestas del no se habla nada en relación con los derechos de las víctimas de crímenes de Estado, la verdad, a la justicia y la reparación. Adicional a esto, el Centro Democrático ha presentado un proyecto de ley el pasado mes de agosto que busca beneficiar tanto a agentes del Estado como a particulares y dejar en la impunidad muchos de estos crímenes. El Centro Democrático ha radicado este proyecto con el que se pretende crear un tribunal especial para la paz, un tribunal que tendría la facultad de revisar procesos de militares, de particulares desde 1980, y esto implicaría que se revisen sentencias y que se hagan acreedores inmediatamente a libertades de personas que lleven 5 años. Entonces nosotros sí llamamos la atención de la comunidad internacional, lo vamos a hacer en una audiencia que vamos a presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde precisamente vamos a alertar a la Comisión Interamericana, 1, sobre la impunidad en que se encuentran los crímenes de Estado; 2, sobre todas estas fórmulas de la campaña del no, que buscan es perpetuar la impunidad en relación con agentes del Estado; y 3, que se garantice que las víctimas, y particularmente las víctimas de crímenes de Estado, tengan una participación amplia en todos los espacios, tanto de discusión como de implementación, una vez se hagan los ajustes que de todas formas no pueden minimizar los derechos de las víctimas, y menos de las víctimas de crímenes de Estado. Como víctima de desaparición forzada, de una mujer desaparecida y de un estudiante desaparecido, una mujer que sufrió tortura y violencia sexual en su cautiverio, pensamos que las propuestas de los partidarios del no pueden continuar estigmatizando y excluyendo a las víctimas de desaparición forzada de agentes del Estado. Encontramos que el acuerdo humanitario 062 suscrito por las partes en octubre del 2015 era una esperanza para las familias, para recuperarlos, para tenerlos entre los brazos y para terminar la larga incertidumbre a la que hemos sido sometidos los familiares de los desaparecidos durante muchísimo tiempo. Sin embargo, las propuestas del no se refieren a que sean buscadas las víctimas de las FARC solamente, como si los agentes del Estado no tuvieran responsabilidad en las desapariciones forzadas y como si no fuera su deber y su obligación bajo el derecho internacional buscarlas, entregarlas para que podamos vivir el duelo y darles una cristiana sepultura, pero sobre todo dignificarlos, reivindicar su nombre, el derecho a la verdad y a la justicia y a la no repetición como se lo merecen y lo hemos reivindicado los familiares durante tantos años. Entonces, no hay derecho a la igualdad, un ajuste de los acuerdos de paz como se pretende, también teniendo en cuenta ese 50% del sí que también estamos aquí para hacerlo valer, debería incorporar en equidad a las víctimas de agentes del Estado, las medidas inmediatas humanitarias que se han reactivado precisamente después del plebiscito, deberían incorporar el deber de los agentes del Estado de decir dónde están nuestros seres queridos que fueron desaparecidos por brigadas, por agentes del Estado, por organismos de seguridad del Estado. Sin eso, la sociedad va a tener una verdad incompleta y será un remedio de reconciliación, y eso no es lo que queremos las víctimas, ni las que fuimos a Cuba, ni las que estamos aquí, ni las que seguimos luchando para que esta paz sea digna y sin desaparecidos. Suscribir en su integralidad el acuerdo que hemos presentado hoy. Segundo, señalar que la forma de calificar las propuestas del no en general, pero de manera especial del Centro Democrático, es impunidad, impunidad, impunidad para políticos, para algunos empresarios vinculados a la promoción de este conflicto degradado, para paramilitares, porque también se señala que hay que abrir esa puerta, y para integrantes de las fuerzas militares. Y en tercer lugar, decir que se agrega a este coro las declaraciones recientes del fiscal general de la Nación, que debería ser garantía de justicia y de verdad en Colombia, y del vicepresidente Vargas Lleras. No estuvieron directa y claramente en el no, yo creo que sí estuvieron en el no,
pero de manera, digamos, primero muy supersticiamente, pero hoy con toda la claridad están atacando el corazón de la Justicia Especial para la Paz. Lo que no puede pasar es que el hecho de que haya existido un plebiscito, que haya ganado el no, o que haya un enfrentamiento entre Santos y Uribe Vélez, no se puede traducir en que las perdedoras vayan a ser las víctimas. Siempre se le dijo al país que las víctimas estaban en el centro de los acuerdos. El punto 5 de víctimas es un sistema, entre otras cosas es un sistema que no hizo ni Santos ni las FARC. Si ustedes recuerdan, se creó una comisión técnica de abogados colombianos, incluso magistrados, de abogados internacionales, expertos en derechos humanos, expertos en derecho internacional humanitario, y crearon un sistema que tiene componentes de verdad, de justicia, de reparación, de garantías de no repetición, y cualquier cosa que se le quite a ese sistema, pues rompe el sistema. Es decir, no permitir jueces internacionales, no permitir que la justicia especial sea un órgano de cierre, no permitir, por ejemplo, que se puedan revisar en algunos casos sentencias por criminalización de sectores sociales, de la protesta. Cualquier tema que se toque afectaría al sistema. Desde nuestro punto de vista, no se le puede hacer el juego a quienes quieren que los máximos responsables no se conozcan o a que no respondan los responsables económicos. Es clarísimo que el fiscal general, cuando está llamando a limitar la justicia, es porque es un abogado de empresarios que históricamente han estado vinculados con la financiación de la guerra en Colombia. En ese sentido, entonces, nosotros respaldamos esta audiencia y defendemos el sistema, no un aspecto, no solamente la Comisión de la Verdad o la justicia, sino todos los componentes del sistema.